Aquí lo que ven es que les voy a hablar sobre vías de señalización. Son un poquito intrincadas y largas, pero afortunadamente el doctor Raúl en la mañana les mencionó la importancia que tiene la neurogénesis para el Alzheimer. Entonces hoy lo que les voy a presentar son algunos datos que tenemos sobre las vías de señalización que la combinación de melatonina, ketamina, induce en ratones para producir efectos de tipo antidepresivo. Y si me dan la siguiente diapo, por favor. Entonces, algo que la neurogénesis es un proceso biológico que en los años 90 adquirió muchísima importancia. De hecho, se vio que la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto, eso lo descubrió Altman alrededor de 1968, utilizando timidina triptiana que se incorporaba al DNA. Pero fue hasta los 90 donde Álvarez Mújica, en colaboración con una universidad en Estados Unidos, me parece que es la Universidad de Rockefeller, describió que la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas, se produce en el cerebro adulto. En particular, es importante para esta charla que tengan en cuenta que en el hipocampo, en el giro dental exactamente, ahí se forman nuevas neuronas en el cerebro adulto. Una vez que se forman esas neuronas, migran y se integran a la circuitería preexistente. Otra cosa que es importante es que esos antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina, además de estimular formación de nuevas neuronas, también estimulan la formación de espinas dendríticas en la corteza prefrontal, que son las que van a establecer sinapsis y con otras dendritas. De tal manera que estos son dos procesos biológicos muy importantes para restablecer esa circuitería neuronal que se ha visto que se ha perdido desde luego en pacientes con depresión mayor, pero también en personas que tienen Alzheimer. Si me dan la visita, por favor. Y aquí lo que pueden ver es cómo está descrito el nicho neurogénico en personas con Alzheimer. Fundamentalmente toda esta información se ha obtenido en modelos animales. Entonces, algo que se ve es que se forman las placas de beta-amiloide, que ya esta mañana se ha platicado sobre esto. Hay una formación de marañas neurofibrilares formadas por proteína tau, y entonces la consecuencia de esto es que se va a producir una hiperexcitabilidad, neuroinflamación, va a haber una disfunción en la circuitería neuronal y desde luego hay apoptosis, pero algo que es muy importante es que ocurre un desacoplamiento del neurodesarrollo. Esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, porque justo la vía de señalización que vamos a estudiar, vamos a ver que una de sus dianas precisamente es una enzima, calmodulina sinasa 2, que participa en el neurodesarrollo. En la que sigue, por favor. En un trabajo preliminar que empezamos a trabajar la doctora Rosa Estrada Reyes y yo, lo que hicimos fue administrar una combinación de melatonina con ketamina, pero en dosis subefectivas. Aquí en ese momento estábamos nosotros interesados en ver si tenía un efecto de tipo antidepresivo, pero además esa combinación estimulaba la neurogénesis. Aquí fue que se combinaron dosis subefectivas tanto de melatonina como de ketamina. Esto es muy importante porque se sabe que la ketamina produce efectos psicomiméticos con concentraciones tanto anestésicas como más altas. Aquí estamos hablando de una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, en donde con esa concentración no se producen esos efectos psicomiméticos. Si la combinamos con melatonina, lo que observamos con una concentración, con una dosis de
de 16 miligramos por kilo, observamos que se producían los efectos de tipo antidepresivo sin los efectos psicomiméticos y en un tiempo de 30 minutos. Es decir, los efectos son muy rápidos, pero también esos efectos antidepresivos se producían cuando lo administrábamos 3 veces. De tal manera, otra cosa muy importante, ahí lo que pueden ver en esa imagen, es el giro dentado del hipocampo de ratón sobre Anthony Suisse, y en verde, donde dice, en el recuadro D, donde dice que también melatonina, hay unos puntitos verdes. Bueno, esas células están marcadas con un anticuerpo contra dodecortina y quiere decir que son nuevas neuronas. De tal manera que ahí se puede ver que después de una administración después de 30 minutos que se administró la ketamina melatonina, se producen nuevas neuronas. Es decir, es muy rápido el efecto. Entonces, como ya vimos, la neurogénesis está desacoplada en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es muy importante empezar a desarrollar nuevos fármacos para poder tratar a la enfermedad, y entonces el propósito de este trabajo fue encontrar cuáles son los blancos, las dianas de la combinación para producir este efecto neurogénico. Les voy a decir algo que es muy importante. Tenemos en nuestro laboratorio un modelo translacional que son neuronas del epitelio olfatorio que podemos obtener de personas. Y entonces lo que hemos demostrado es que esta combinación ketamina-melatonina también estimula la neurogénesis, el cultivo de neuronas humanas. Entonces, en la que sigue, bueno, algo que es muy importante es, primero que nada, cuál es el blanco que vamos a buscar, que buscamos en este estudio. Un blanco fue la calmodulina sinasa 2, que la pueden ver grande y en morado, y en la parte de arriba lo que pueden ver es una caricatura de la membrana plasmática, en donde se muestran los receptores de melatonina. Melatonina se une a esos receptores y después lo que hace es activar varias vías de señalización. Una es la vía que inhibe a la adenilatociclasa, y hay otra vía en la que se activa la proteína sinasa C-alfa, que a su vez fosfolida a la calmodulina. Algo que es muy importante es que melatonina es una hormona que tiene varios mecanismos de acción. A la fecha se ha descrito que actúa sobre receptores membranales, también actúa por interacción directa con proteínas que están localizadas tanto en el citosol como en la membrana, y una de estas proteínas es calmodulina, otra es calreticulina, otra es proteína sinasa C-alfa, que tienen en común que tienen un sitio de unión a calcio adyacente a un sitio alfa-X. Entonces, hace muchos años describimos que la calmodulina actúa inhibe la actividad de calcinasa 2 porque se une directamente la melatonina a la calmodulina. Entonces, la calmodulina activa calcinasa 2, que es una proteína que es clave para el neurodesarrollo, y no nada más para el neurodesarrollo, también para la neurogénesis. En células en cultivo demostramos que un inhibidor de esta enzima, calcinasa 2, lo que hace es inhibir la formación de nuevas neuronas. Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, otra cosa que es muy importante es que melatonina también es un potente captador de radicales libres, lo cual es muy importante para el tratamiento también de personas con Alzheimer, en donde aquí ya se mencionó que los niveles de estrés oxidativo se encuentran aumentados. Ahora, por otro lado, tendríamos que conocer cómo actúa ketamina. Entonces, si me dan la siguiente, la anterior, por favor. Aquí está. Ketamina en realidad lo que hace es aumentar el tono glutamatérgico. La ketamina es un inhibidor de los receptores de tipo NMDA
en interneuronas GABAérgicas. Al inhibir a las interneuronas GABAérgicas se produce una liberación de glutamato, que lo pueden ver en la parte de arriba de la figura, y va a actuar sobre receptores tipo A. Esos receptores lo que hacen es inducir la entrada de la despolarización de la membrana, entrada de calcio, que a su vez lo que va a promover es la liberación del BDNF, que como ya dijo el doctor Raúl hace un rato, es muy importante el BDNF para el neurodesarrollo. El BDNF actúa sobre los receptores RKB, que están representados en el anaranjado, activa vía mTOR a la CAM-sinasa 2, que a su vez es activada por calmodulina, y la calmodulina es activada por calcio, y entonces lo que hace es aumentar la producción de la subunidad WR1 del receptor al glutamato y de proteínas sinápticas, que lo que hacen es que se van a insertar en la membrana para poder ensamblar la sinapsis. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que decidimos hacer, explorar como plan de esta combinación, fue a la CAM-sinasa 2. La que sigue, por favor. Esta enzima es un complejo de aproximadamente, está formada por 12 cadenas polipeptídicas que tiene 3 dominios: un dominio regulador, un dominio catalítico y un dominio de asociación. A través del dominio de asociación se une la calmodulina. Una vez que la calmodulina está activada por calcio, activa a la CAM-sinasa 2, y una vez que se activa va a autofosforilarse esta enzima, y cuando digo autofosforilarse lo que quiere decir es que se une covalentemente un grupo fosfato en la trionina 286. Esto lo que causa, el tener ese grupo fosfato, es que la proteína se vuelva activa e independiente de la unión de calmodulina. Y entonces, una vez activada, la CAM-sinasa 2 va a actuar sobre diferentes blancos, es decir, va a fosforilar una serie de proteínas que participan en el neurodesarrollo, como sea la dendritogénesis, saxogénesis, y desde luego en la formación de nuevas neuronas. Entonces, lo que hicimos para ver estas vías de señalización fue a los ratoncitos suizos se entrenaron, se pusieron a nadar 15 minutos antes del tratamiento con ketamina melatonina. Aquí, este paradigma conductual es la prueba de nado forzado, que es una prueba que se utiliza para evaluar fármacos de tipo antidepresivo. Como vieron, ya habíamos demostrado que este fármaco, además de tener ese efecto de tipo antidepresivo, también estimula la neurogénesis. Entonces nos servía para poder investigar esto. El anterior, por favor. Gracias. Entonces se administró los fármacos y después se pusieron a nadar 5 minutos y posteriormente, 5 minutos después, se sacrificaron. Por un lado, se obtuvieron extractos de hipocampo y de corteza prefrontal, y por otro lado se fijaron los cerebros por una perfusión cardíaca con paraformaldehído. Y entonces lo que se hizo fue, en el caso de los ratones perfundidos, se rebanaron los cerebros y tanto se rebanaron como en los extractos se detectó la cantidad de calmodulina fosforilada, y fosforilada porque, como les mencioné hace un momento, es la enzima activada que nos habla de que esa vía está activada, está funcionando. Entonces, los resultados son los siguientes. Para poder estudiar cuáles eran las dianas, en la que sigue, por favor, cuáles eran las proteínas de interés para ver el blanco,
para ver estos blancos, aquí las pueden ver en esta tabla. Son las unidades UR1, una proteína sináptica PS295, proteína sinasa C, tubulina, la cancinasa 2, y ahí lo que se muestra es que tiene un peso molecular de 50.000 kilodaltones y un punto isoeléctrico de 6.61. Lo que decidimos para ver cuáles estaban fosforiladas es separar las proteínas en de dos dimensiones, ya que esto nos separa por peso molecular y por punto isoeléctrico. Y mientras el punto isoeléctrico se mueva hacia el lado básico del gel, que lo pueden ver arriba, está la escala que va de 3 a 10, quiere decir que más grupos fosfatos se incorporaron a la proteína. Entonces, si se fijan en el recuadro rojo de la parte de hasta arriba, tenemos prácticamente 4 subunidades del receptor UR1. Quiere decir que 2 están fosforilados. Y en la parte de abajo, ahí se ven las diferentes formas de cancinasa 2. Entonces, lo que hicimos fue detectar la cantidad de proteínas que había en estos spots teñidos con rubí, que es un colorante fluorescente que detecta la cantidad total de proteína. Y aquí pueden ver la siguiente, por favor. Encontramos que se aumenta la cantidad de ketamina en el hipocampo. En los ratones invitados con ketamina melatonina aumenta la cantidad de cancinasa total. Y en la corteza prefrontal no se ve tan clara esta diferencia. Entonces, lo que hicimos fue un Western blot para determinar la cantidad de esta proteína con un anticuerpo específico, y en la que sigue se muestran los resultados. Aquí lo que se puede ver es que en el hipocampo, en presencia de ketamina, con el tratamiento con ketamina y con ketamina melatonina, aumenta la cantidad relativa de categoría sinasa 2. No así en la corteza prefrontal. Y luego, en la que sigue, lo que decidimos hacer entonces fue teñir las rebanadas de hipocampo con el anticuerpo que reconoce a la calmodulina sinasa 2 activa, es decir, la fosfocalmodulina sinasa 2 fosforilada en la treonina 286. Entonces, lo que pueden ver en donde dice vehículo, en puntitos rojos, ese es fosfocam. Si le ponemos un antagonista del receptor de melatonina, es decir, glucidol, se bloquea la vía. Entonces, fíjense, esto fue algo interesante porque yo de entrada esperaba que no hubiera marca en el caso del vehículo. Sin embargo, nuestros experimentos están realizados a las 2 de la tarde, que es la noche para los ratones, es decir, cuando las concentraciones de melatonina están altas, tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma. Entonces, fíjense, se bloquea con glucidol. Eso es lo que me está diciendo, es que la vía que se está activando es mediada por un receptor. Y prácticamente con melatonina ahí se siguen viendo algunos puntitos. Si bloqueo por glucidol, eso es interesante. 30 minutos después no se está activando la vía por melatonina. Con ketamina sí se activa, porque fíjense, se bloquea de una manera importante cuando le ponemos glucidol y ketamina. Y en el caso de ketamina melatonina, se bloquea parcialmente. Esto ya lo cuantificamos y ya tenemos una N de 5 ratones por grupo y estamos terminando de procesar los datos. Esto lo que nos está diciendo es que puede haber otro mecanismo involucrado en la activación de cancinasa 2 por melatonina. Entonces, antes de presentar esos datos, les voy a hablar del UR1 que separamos en 2 dimensiones. Entonces, en la que sigue, por favor, aquí
ahí está el receptor NR1 en extractos de ratoncitos inyectados con vehículo, melatonina, ketamina y ketamina melatonina. Y de este lado está la cuantificación de cada una de estas manchas con un programa y hay para determinar la intensidad de fluorescencia relativa. Y lo que es muy claro es que la subunidad 3 está representada en verde, incrementa de manera significativa con respecto al UR1. Eso lo que quiere decir es que tanto los extractos de ratones inyectados con ketamina y con ketamina melatonina está incrementada la cantidad de esa subunidad. Y a lo mejor ya no se acuerdan de la imagen que les mostré, pero lo que se sabe es que la ketamina lo que hace es precisamente aumentar la traducción del UR1, la transcripción del UR1. Ok, entonces en corteza prefrontal pasa exactamente lo mismo que les acabo de describir. Y en la que sigue, gracias, aquí están los experimentos que hicimos para explorar cómo puede estar involucrada melatonina para hacer que se active más la cáncer. Y estos experimentos los hicimos in vitro. Lo que pueden ver del lado izquierdo para ustedes es un esquema de la estructura de la calmodulina. La calmodulina tiene dos sitios que les llaman PFK, porque tiene la forma de una mano, en donde justamente aquí en el vértice del dedo pulgar, ahí se une la calmodulina. Eso la melatonina, eso se ha determinado por resonancia magnética, fundamentalmente, y por ramo. Entonces, tiene un sitio intermedio de 20 aminoácidos que tiene una estructura de alfa hélice a los dos lados, en el amino terminal y en el carboxilo terminal. Están los sitios de unión a calcio. Calmodulina tiene 4 sitios de unión a calcio, 2 de baja afinidad y 2 de alta. Y entonces, curiosamente, en el sitio FK tiene varias metionina, una localizada en el sitio 144, que son susceptibles de ser oxidadas. Entonces, como les mencioné hace un rato, la melatonina es un potente antioxidante. Y entonces, si se une a la melatonina, lo que pueden ver aquí lo que hicimos fue medir la cantidad de calmodulina oxidada y la calmodulina total. En verde es la calmodulina total, en rojo arriba, donde están los pedacitos de geles, está la calmodulina oxidada. Curiosamente, cuando activamos a la calmodulina con calcio, se oxida muchísimo más. Lo ven en la primera gráfica. Sin embargo, cuando le ponemos melatonina, y es en el sitio donde dice CAMNEL-OX, se inhibe esa oxidación hasta un 50%. En el caso de la gráfica de la derecha, ahí las condiciones es medir cantidad de calmodulina oxidada por el GPA. Entonces, en presencia de GPA, que es una calmodulina que no tiene calcio y que no puede adoptar la estructura que pueden ver ustedes del lado izquierdo, ahí no se oxida. Si se oxida un 30%. Como nosotros estamos interpretando estos datos, es que la melatonina, al interaccionar en el sitio hidrofóbico de la calmodulina, impide que las metionina se oxiden, como pasa con la vitamina E, pero además actúa como un escáner. Entonces, dentro del escenario que es la enfermedad de Alzheimer,
Creo que esto es relevante. Desde luego tenemos que hacer otros experimentos para demostrarlo, pero es relevante porque lo que hace es impedir que se oxide una proteína maestra importantísima en la regulación de calcio, tanto de calcio intracelular como de la entrada de calcio. Por lo tanto, está regulando justamente esas funciones dependientes de calcio que son vitales para la neurona, y eso lo que hace es, al tener suficiente cantidad de calmodulina lista para activar a cancinasa 2, que es esencial para restablecer la conectividad neuronal y para estimular la neurogénesis. Y que desde luego ese efecto antioxidante, nuestros datos lo que nos dicen es que es por interacción directa, pero también por su capacidad de captar radicalmente. Bien, entonces en la que sigue les presento un diagrama bastante complicado de lo que creemos que está pasando. Entonces, por un lado, ketamina sí se sabe que activa a la calmodulina, primero fosforiladora, y luego esa calmodulina, por ejemplo, va a fosforilar a las MAP2 que participan en formación de dendritas. Lo ven en la parte de abajo de la izquierda. Ay, otro poquito, ya se fue. Me quedé picada. Gracias. Ahí está. Ahora, por otro lado, ketamina también está induciendo liberación de RNA, está estimulando la traducción tanto de cancinasa 2 como del UF1, que son muy importantes para tener estos efectos sobre la neurogénesis, y parte de los efectos son mediados por la activación del receptor, pero no los que se producen de forma aguda. Da la impresión que los que se producen de forma aguda son mediados por ketamina, no tanto por melatonina, pero que la melatonina, cuando activa a su receptor y ya se acumuló esa melatonina que se secreta normalmente durante la noche, esa melatonina sí va a activar a la cancinasa 2 a través del receptor, porque ya vimos que se inició con el antagonista de los receptores MT1 y MT2. Por otro lado, también melatonina como un potente SCARENET y por interacción directa está manteniendo los niveles de calmodulina para poder activar a la cancinasa 2. Y algo muy importante, recientemente se han empezado a describir nanodominios que se forman también en el citosol. Entonces, algo que a mí me llamó la atención es por qué en algunos experimentos encontramos que la melatonina inhibe la actividad de la cancinasa 2, pero en otros experimentos hace lo contrario. Y resulta que, por lo que desde luego que estamos un poquito interpretando, tenemos que hacer más experimentos, pero da la impresión que eso también ya aplicamos a algunos datos. En presencia de melatonina, la calmodulina se traslada de un dominio a otro, me parece que es del lipídico, de las membranas, hacia el citosol. Entonces, bajo la nueva luz, a veces me hace interesantísimo porque parece que se forman nanodominios en el citosol y ahí se concentran la cancinasa 2, ese es un artículo que acabo de leer de Yasuda, cancinasa 2, las proteínas blanco de la cancinasa 2, la calmodulina, el calcio y la melatonina, por sus características antifílicas, puede estar en la membrana y puede estar en la fase acuosa. Entonces yo creo que si se recluta en esos nanodominios, el sistema se hace más eficiente. Y que además como vieron, es aditivo con ketamina. Entonces, ¿qué es lo que sigue de todo esto?
Bueno, yo creo que desde luego que tenemos todavía muchas preguntas, muchas proteínas blanco que definir en este mecanismo, pero yo creo que tenemos ya los estudios de preclínicos en modelos animales y en precursores neuronales, que la idea es continuar validando estos mecanismos en precursores neuronales humanos, que son un modelo espejo de lo que ocurre en el sistema límbico. Entonces, eso continúa. Yo diría que hacer estudios de fase clínica 1 para ver esto, que tiene la bondad, que es muy rápido y desde luego que tenemos que continuar estudiando con fases más largas. Y la otra, algo que me parece importantísimo, ver cómo los ciclos circadianos de la distribución subcelular de la granulina y de la cancinasa 2 en el modelo animal. Mucha de la crítica que habíamos visto y por un investigador que se llama Jokers es que decía que la interacción melatonina y otras proteínas solamente se había hecho in vitro, que por lo tanto desconfiaba. Sin embargo, nosotros el año pasado nos dimos a la tarea de ver si esa interacción ocurría in vivo. Y lo que hicimos fue una aproximación por microscopía confocal y ver si colocalizaba un anticuerpo que tiene a melatonina con el que tiene a granulina. Y encontramos que sí colocaliza, lo cual eso es una primera evidencia de que esa interacción está sucediendo en un organismo complejo. Y bueno, eso es lo que sigue. A mí me tiene esto entusiasmada y pues muchas gracias por su atención y solamente me queda es muy importante darle las gracias a mi equipo, a la doctora Rosita Estrada Reyes, que está aquí. Ella dice que le chantelona, pero no creo. Y a mis estudiantes